Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo crear un CRUD utilizando una imagen en una aplicación web ASP.NET Core MVC, utilizando SQL Server. En esta ocasión estaremos trabajando o realizando las operaciones básicas con una imagen. De esta forma estaremos convirtiendo una imagen en un formato que la base de datos puede almacenar y de la misma forma podremos retornar, actualizar o eliminar esa información. Esto con el objetivo de poder trasladar nuestras imágenes a una base de datos sin necesidad de estar utilizando las imágenes en un formato digital. Así que para este proyecto estaré utilizando Visual Studio Code como mi editor de código, así que vamos a empezar. Lo primero que haré es abrir una terminal para iniciar con este proceso. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Yo estaré trabajando en mi escritorio y en esta ocasión lo que estaremos realizando es el siguiente tipo de aplicación. Estaremos trabajando precisamente con una aplicación ASP.NET Core Web App Model View Control. Ese será el tipo de aplicación, básicamente una aplicación MVC. Así que vamos a crear una aplicación MVC. En esta ocasión yo la llamaré CRUD-imagen. Y creado el proyecto, procederemos a abrir la carpeta desde nuestro editor. Muy bien. Abierta la carpeta del proyecto, pasaremos a trabajar primero con la base de datos para que podamos ver más o menos cómo va a ir la estructura de este proyecto, cómo estaremos trasladando los datos. Así que me voy a conectar a mi servidor. Y crearé una nueva consulta. Vamos a crear una base de datos. En este caso yo también la voy a llamar como mi proyecto. En este caso, CRUD imagen. Procederé a crear la base de datos. Y lo siguiente a hacer será trabajar con una tabla. Voy a ocultar este panel de la izquierda para que se vea mejor el código. Así que primero vamos a utilizar la base de datos recién creada. Muy bien, utilizando esta imagen vamos a crear una tabla. En este caso, yo crearé una tabla que se llame imágenes, ya que el objetivo del video es tratar con un formato de imagen, insertarla y obtenerla en la interfaz del usuario desde la base de datos. En este caso, vamos a crear un identificador, un ID imagen que sea de tipo entero, identity, que incremente de 1 en 1, empezando en 1. Este será not null y podemos agregarle que sea nuestro primary key. Esto dependerá de nosotros. Y como el objetivo es solo trabajar con imágenes, no voy a agregar muchos campos, así que solo voy a agregar un nombre como ejemplo de campo extra. De ahí nosotros podemos agregar todos los campos que nosotros requiramos. En este caso agregaré un nombre con un varchar de 50 caracteres y obviamente el campo donde vamos a insertar la imagen. Esta imagen la vamos a estar insertando en un formato de cadena de caracteres, por lo tanto podemos insertarla en un formato varchar o en un formato var binary. En este caso yo lo insertaré en un formato de varchar, ya que haremos la conversión en el backend de nuestra aplicación. Hecho esto, procederemos a crear esta tabla. Creada la tabla, vamos a crear procedimientos almacenados para utilizar todas las operaciones CRUD. De esta forma podemos gestionar de mejor manera y con mayor seguridad todos los procesos, haciendo que nuestra aplicación sea un poco más segura. Así que procederemos a crear los procedimientos almacenados. En esta ocasión empezaremos con el procedimiento de lectura, así que creamos un procedure. En este caso yo lo llamaré sp listar imagen. Este procedimiento, como será de listado, no va a necesitar ningún parámetro para retornar información, así que haremos simplemente un select all from imagen y haremos un cierre. Este sería el primer procedimiento almacenado, uno bastante sencillo. El siguiente que vamos a hacer será el procedimiento para obtener un registro en específico. Este va a ser muy parecido a este que tenemos acá, así que lo voy a copiar y pegar. Le cambiaré el nombre, en este caso le voy a poner sp
buscar imagen. Este sí va a requerir de un parámetro. Este parámetro va a ser en esta ocasión el identificador de la imagen, así que pondré un ID de tipo entero. Y a la condición o al query, al select, le pondremos select todos from imágenes, donde el ID imagen sea igual al parámetro que estemos recibiendo en este procedimiento almacenado. Y este sería el procedimiento de búsqueda. Así que procederemos a crear. Y ahí está. Ya me marca que lo creé. Así que procederemos a crear el siguiente procedimiento almacenado, que sería el de inserción. Así que vamos a pegar el mismo código que teníamos para reutilizar la estructura, y este se va a llamar sp crear imagen o insertar imagen. Vamos a poner insertar. Este sí va a recibir parámetros, básicamente los que el usuario va a poder ingresar, exceptuando el identificador. Así que aquí vamos a agregar el nombre, que es un formato varchar. Este sería el primer parámetro, y el último parámetro sería imagen, que también va a ser un varchar, pero con un máximo de caracteres. Ahora en el query de inserción haremos un insert into imágenes values, y los valores que vamos a estar insertando serían el parámetro nombre y el parámetro imagen. Y esto sería todo para el procedimiento de inserción. Así que procedemos a crearlo. Crearemos el procedimiento de eliminación, así que aquí haríamos un sp eliminar imagen. Este va a requerir de un parámetro que va a ser el identificador, así que creamos un id de tipo entero y haremos un delete imágenes, donde el id imagen coincida con el parámetro que estemos recibiendo. Así que este sería el procedimiento para eliminación. Lo creamos y pasamos al siguiente procedimiento, que es, si no me equivoco, ya sería el último, y es el de actualizar imagen. Así que para este voy a copiar el procedimiento de inserción. Tenemos por aquí, lo copio, lo pego. Vamos a requerir también del parámetro o del identificador, así que lo vamos a agregar aquí. Y este procedimiento se va a llamar sp actualizar imagen. Así que ahí tenemos ya el procedimiento, y este va a ser una actualización. Así que hacemos aquí un update. Sin embargo, vamos a estar haciendo una validación en este procedimiento almacenado. De esta forma vamos a darle al usuario la opción de poder actualizar los datos de su registro en general, o actualizar únicamente algunos. En este caso vamos a permitirle al usuario que pueda actualizar la imagen o no. Esto va a quedar a disposición del usuario, ya que esto es lo que sucede normalmente en las aplicaciones. Cuando entramos a un perfil de usuario, no necesariamente vamos y cambiamos la foto de perfil. No es una obligación, no es un requerimiento. Sin embargo, podemos cambiar el resto de datos. Entonces, esa opción nosotros la vamos a validar para que el usuario pueda cambiar o no la imagen si así lo desea. Así que aquí vamos a hacer esa validación. Vamos a hacer una validación con un control if, con una estructura if. Entonces aquí simplemente vamos a validar que si la imagen tiene el valor null, recordemos que en este caso el parámetro recibe información en un tipo de formato varchar o una cadena de caracteres. Entonces, si la imagen o el parámetro imagen es igual a null, pues vamos a actualizar imágenes, y en este caso solo vamos a actualizar el resto de parámetros exceptuando la imagen, porque en este caso la imagen es null. Entonces vamos a decir que el nombre va a ser igual al parámetro nombre, donde el id imagen coincida con el parámetro que estamos recibiendo. Caso contrario, hacemos un else y vamos a copiar este mismo código y vamos a decir lo siguiente. En el caso contrario, en el caso de que imagen no sea null, allí sí vamos a cambiar todos los parámetros, vamos a actualizar toda la tabla. Entonces aquí sí vamos a decir que se actualice el nombre y que se actualice la imagen. Excelente. De esta forma nosotros estamos condicionando, validando que el tipo de inserción que se va a estar haciendo, el tipo de actualización de datos para algún registro determinado. Esto principalmente con el enfoque de la gestión de imágenes.
Así que hecho esto, simplemente creamos este procedimiento almacenado y ya tendríamos todo hecho con lo relacionado a nuestra base de datos. Ya podríamos pasar a trabajar con nuestra aplicación. Así que voy a cerrar este query, lo voy a guardar dentro de la carpeta del proyecto para poderlo compartir en el repositorio. Así que ahí está, ya hemos guardado, y si revisamos el proyecto ya tenemos ahí un query registrado, que es el que tenemos aquí. Ya tenemos ese archivo, así que ya podemos pasar a trabajar con nuestro proyecto, con nuestra aplicación. Lo primero, como siempre, es configurar nuestra cadena de conexión en nuestra aplicación. Para esto nos vamos al archivo appsettings.json, creamos un connection string, entre comillas doble, asignamos un nombre a nuestra cadena de conexión, luego dos puntos, abrimos comillas dobles y especificamos el connection string. En este caso sería el servidor, en mi caso un localhost, luego el database, en mi caso se llama CRUD-imagen, especificamos nuestro usuario, en este caso user ID sería mi usuario, en el caso es SA, el usuario que trae SQL Server, y obviamente nuestra contraseña o clave de acceso. Aquí agregamos nuestra contraseña y ahí tendríamos ya nuestro connection string. Entonces debemos recordar que nuestra cadena de conexión está identificada por el nombre conexión. Hecho esto, podemos pasar a crear nuestro data context. En este caso crearemos un data context de forma manual. ¿Cómo vamos a hacer ese contexto, ese data context en nuestro proyecto? Pues para ello vamos a crear una carpeta que nos sirva para almacenar archivos o clases que puedan estar relacionadas con datos y que no necesariamente vayan en los controladores, modelos o vistas. Entonces en data, en esa carpeta creamos un nuevo archivo, en este caso una clase, y le asignamos un nombre. Yo le pondré contexto. Hay que recordar que estaremos trabajando con Ado.NET, por lo tanto no estaremos utilizando ORMs como puede ser Entity Framework, sino que el objetivo del video es que hagamos todo de forma manual para poder aprender o acostumbrarnos a tratar con imágenes en este método. Obviamente hay distintas formas de tratar con imágenes y bases de datos, pero en este caso estaremos yéndonos por una opción bastante fácil. Entonces con Ado.NET lo podemos hacer y vamos a crear nuestro contexto. En el archivo contexto.cs lo primero que haremos es crear una propiedad. En este caso vamos a crear una propiedad de tipo string, yo la voy a llamar conexión. Esta propiedad o parámetro solo va a necesitar de un get. ¿Por qué? Porque voy a crear un constructor para asignar esta propiedad, asignarle valor a esta variable que se llama conexión. Así que creamos un constructor para nuestra clase, entonces public contexto, y el parámetro que vamos a estar enviando a este constructor va a ser de tipo string y este lo llamaremos valor. Ahora dentro de nuestro constructor vamos a hacer una asignación. La asignación será para nuestra variable conexión. Entonces nuestra variable o parámetro conexión va a tener o va a adquirir el valor que tenga el parámetro que recibe el constructor. En este caso, el valor que recibe a través del parámetro está almacenado en este parámetro, que se llama valor. Entonces simplemente cuando se llama el constructor de esta clase, se va a recibir un parámetro de tipo string y este se va a asignar a nuestra conexión, a nuestro parámetro conexión, y este es el que vamos a estar llamando desde nuestros archivos o nuestros controladores para hacer la conexión correcta con nuestro servidor. Así que por parte del contexto eso sería todo. Podemos eliminar estas instrucciones que no son necesarias, los namespaces, y cerrar nuestro archivo contexto. Hecho esto, solo nos resta configurar nuestro proyecto para que use el contexto y obviamente use nuestra cadena de conexión que está en el archivo appsettings.json. Para terminar esa configuración, previo al builder.build haremos lo siguiente. Vamos a crear un builder.services.addSingleton. Haremos una conexión bastante fácil. Entonces addSingleton, entre paréntesis, hacemos una nueva instancia de nuestro archivo contexto. Así que hacemos un new contexto. Abrimos paréntesis. Obviamente para utilizar el archivo contexto pues vamos a agregar el namespace necesario, el using_CRUD-imagen.data. Agregado eso, dentro de los paréntesis del contexto haremos un builder.configuration.getConnectionString y entre paréntesis del getConnectionString
y comillas dobles, vamos a especificar el nombre de nuestra cadena, así como le hemos asignado en el archivo appsettings.json, en mi caso, conexión. Y fuera de todo, agregamos el punto y coma. Y ahí tendríamos ya configurado nuestro proyecto para que utilice la cadena de conexión que está en el archivo appsettings.json y esta la asigne a nuestro archivo contexto para que nuestra variable o parámetro llamado conexión pueda ser utilizado y haga la conexión al servidor. Así que eso sería todo lo que tendríamos que hacer y ya tenemos el proyecto conectado con el servidor. Ahora podemos proceder a trabajar con la arquitectura MVC. Así que para ello vamos a la carpeta Models y vamos a crear un nuevo archivo, una nueva clase para nuestro modelo. En este caso el modelo va a ser imagen, prácticamente un nombre similar al nombre de nuestra tabla. Mi tabla en la base de datos se llama imágenes, aquí estoy utilizando la misma palabra pero en un formato singular. Entonces aquí tenemos imagen. Y vamos a crear las propiedades o los parámetros para esta entidad que hace referencia a mi tabla, entonces tiene que tener los mismos parámetros de mi tabla. En este caso, un ID imagen, vamos a colocar en la medida de lo posible los nombres de estos parámetros exactamente igual que como están en nuestra base de datos, en nuestra tabla. Lo más parecidos posible, para que nosotros podamos tener una referencia y no nos confundamos. Así que el siguiente parámetro después del identificador debe ser un string y este corresponde a nuestro nombre, al campo nombre. El siguiente campo sería también de tipo string y este correspondería al campo imagen. En este caso yo no le pondré imagen porque habría un conflicto entre el nombre de la clase y el nombre del parámetro o campo. Entonces yo lo voy a dejar como image para evitar ese problema. Obviamente nuestro lenguaje nos está indicando aquí que estos dos parámetros pueden recibir un valor distinto de nula al salir del constructor, o pueden ser null o pueden tener valores. Entonces, para controlar eso simplemente vamos a decirles que estos parámetros pueden aceptar valores nulos. Le vamos a permitir que acepte valores nulos, sin embargo, nosotros nos vamos a asegurar que estos parámetros no reciban valores nulos, a pesar de que lo permiten. Eso lo vamos a hacer a través de validaciones en nuestra vista. También lo podemos hacer con validaciones aquí utilizando el Data Annotations, pero no lo vamos a hacer para no complicarnos mucho y para que se entienda mejor el video, porque está enfocado más en otro tema que en este tipo de validaciones. Así que lo siguiente a hacer es crear una nueva propiedad. En este caso la propiedad no va a ser mapeada, lo que significa que no está directamente relacionada a la tabla, o sea que el parámetro que vamos a agregar aquí abajo no está o no existe en nuestra tabla que estamos haciendo referencia con este modelo. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a crear un nuevo parámetro. En este caso el parámetro va a ser de tipo iFormFile y yo lo voy a llamar file. ¿Por qué estoy agregando esta propiedad iFormFile? Porque yo necesito un parámetro o un indicador que me haga saber si la imagen ha sido cargada o no en nuestro formulario. De esta forma yo podré validar si hay que cambiar una imagen o no. Entonces para ello vamos a utilizar este parámetro de tipo iFormFile. Obviamente para agregar la propiedad notMap vamos a agregar el System Component Model Data Annotation.schema. Así que lo agregamos y ahí lo tendríamos. También aquí a esta propiedad le vamos a agregar que puede aceptar valores nulos. Ahí le agregamos el indicador. Voy a eliminar los namespaces necesarios de esta clase y guardamos los cambios. Así que aquí ya tendríamos nuestro modelo con las propiedades correspondientes a la tabla y una propiedad no mapeada que va a corresponder a nuestro indicador para validar si se ha cargado una imagen o no. Así que hecho esto podemos cerrar y pasar a lo siguiente. Ya tenemos un modelo, así que antes de crear las vistas necesitamos nuestros controladores. Así que pasamos a Controllers, creamos un nuevo controlador y en este caso el controlador debe de llamarse igual a nuestro modelo. Así que le pondremos imagen controller. La palabra controller siempre debe estar ahí, no debemos olvidarla y vamos a empezar a hacer cambios en este controlador. En mi caso se creó un controlador con cierta estructura ya establecida, digamos la estructura básica, como puede ser un action result para el index, un action result para el control de errores y aquí tenemos un constructor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no necesito este action result de control de errores, no lo vamos a estar utilizando, así que lo elimino
Y el constructor con este parámetro iLogger también lo voy a eliminar, porque yo voy a agregar mi propio constructor y mi propio parámetro. Pero antes de hacerlo voy a eliminar esta especificación de ruta de este controlador para que mi aplicación haga la ruta de forma automática, así como viene ya la aplicación programada. Así que vamos a pasar a crear una propiedad. En este caso va a ser una propiedad pública de solo lectura, una read only, y esta va a corresponder al formato contexto y yo la voy a llamar _contexto. Así que obviamente para utilizar esta instancia de mi clase contexto debo agregar su referencia. La agrego y ya tenemos ahí la primera propiedad. Ahora sí podemos crear un constructor de tipo público y enviarle un parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a enviar? También un parámetro del tipo contexto y también lo vamos a llamar contexto, pero sin el guión bajo. Y en este constructor, como es nuestro método predeterminado que se carga al momento de leer este controlador, pues vamos a hacer una igualdad entre guión bajo contexto y contexto. De esta forma ya tenemos conectado este controlador con la base de datos. Ya solo tendríamos que llamar a nuestra propiedad conexión de nuestro archivo o clase contexto. Así que ahí tenemos, he eliminado los namespaces innecesarios que tenemos aquí arriba y podemos proceder. Vamos a utilizar este action result que tenemos aquí, index. Entonces este index nos va a servir a nosotros para listar los registros de imágenes. Así que vamos a dejar esto como está. Este sería nuestro index con un método de tipo get. Ya sabemos que si no se especifica siempre es un método de tipo get, así que aquí adentro vamos a programar lo siguiente, que va a corresponder a listar toda la información de nuestra base de datos, de nuestra tabla imágenes. Así que en este index haremos lo siguiente, vamos a estar utilizando estructuras using para que todo lo que esté dentro del using únicamente se utilice mientras está en proceso, y una vez el using cierra pues todo se elimina. Y de esta forma pues estamos haciendo un mejor control de recursos de nuestra aplicación. Así que en este using nosotros haremos uso de una propiedad que se llama SQL Connection, que pertenece al SQL Client para poder utilizar Ado.NET. Así que ese SQL Connection yo lo voy a llamar con y lo voy a inicializar. Para utilizar el SQL Connection necesito agregar un paquete a mi proyecto y será el único que estaremos agregando. ¿Cuál será ese paquete? Pues vamos a hacer un .NET add package y el paquete que agregaremos es system.data.sql client. Agregamos el paquete a nuestro proyecto, esperamos unos segundos y luego procederemos con el código. Ahí está, ya tenemos el paquete agregado. Obviamente debemos agregar el namespace para ese paquete, así que vamos a agregarlo. El SQL Connection necesita el namespace system.data.sql client. Ahí tenemos ya. Ahora en esta inicialización de este SQL Connection, de esta instancia, nosotros entre paréntesis vamos a especificar que utilicen nuestra propiedad contexto y que mande a llamar el parámetro conexión que tenemos en nuestro archivo de contexto. Y eso sería todo para este using. Dentro de él vamos a crear una lista que nos va a servir para almacenar el listado de datos o registros que obtengamos de nuestra base de datos. Esta lista obviamente debe de ser del tipo imagen, o sea, del tipo de nuestro modelo que tenemos en nuestra aplicación y que corresponde a nuestra base de datos. Entonces, este listado de tipo imagen yo lo voy a llamar lista imágenes y lo voy a inicializar. Obviamente necesito agregar la referencia para utilizar el modelo de mi carpeta models, así que agregamos la referencia y ahí tendríamos ya un listado que nos va a servir para cargar datos. Así que luego de ello vamos a hacer un using y aquí vamos a estar utilizando un SQL command que yo voy a llamar cmd y lo voy a inicializar. Este SQL command lo debemos inicializar con el nombre de nuestro procedimiento almacenado o nuestra consulta query de Transact SQL, y nosotros como estamos utilizando procedimientos almacenados pues vamos a utilizar el procedimiento almacenado listar imágenes. Adicionalmente, para este SQL command en la inicialización se nos requiere nuestra cadena de conexión, nuestra SQL connection, así que agregamos el nombre que le hemos asignado a esa instancia, que en este caso es con. Ahí tenemos ya tenemos ese using. Ahora
Dentro del using vamos a especificar que nuestro CMD o nuestro SQL command es de un tipo en específico, así que vamos a agregar el command type, y este command type es un store procedure, un procedimiento almacenado. Para que esta línea de código no sea muy grande, voy a quitar el system.data y lo voy a agregar como un using de forma general a mi proyecto, using.data. Ahí tenemos. Podemos continuar. Mi SQL command no requiere ningún parámetro, porque obviamente mi procedimiento almacenado de listar imágenes no requiere parámetros para devolver información, así que no lo vamos a especificar y directamente pasamos a abrir la conexión. Una vez abrimos la conexión, vamos a crear una propiedad, una variable que llamaré RD. Esto podría ser fácilmente un reader, SQL Data Reader, pero en este caso lo vamos a crear una variable de forma general, un tipo var RD, y este va a contener el valor que obtengamos en un execute reader de nuestro CMD. Almacenada esa información en nuestra variable RD, vamos a poder hacer un recorrido con una estructura while. Con este loop nosotros haremos lo siguiente. En este while, vamos a bajar aquí un poquito. En este while nosotros vamos a validar que mientras nuestra variable rd.read, mientras se lean datos, haga lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vamos a agregar datos a nuestra lista imágenes, así que hacemos un lista-imágenes.add y entre paréntesis agregamos nuestra información, nuestros datos, pero para ello vamos a hacer una instancia de nuestro modelo imagen, hacemos un new imagen y dentro de llaves vamos a hacer lo siguiente. Como nuestro modelo imagen tiene ciertos parámetros, pues debemos asignarle valor a cada uno de esos datos, de esos parámetros. Uno de ellos es id imagen, aquí lo detecta automáticamente. ¿Qué le vamos a asignar como valor a ese id imagen? Pues le vamos a asignar el valor de reader y entre corchetes y comillas dobles el nombre de la columna donde está el valor que vamos a asignar. En este caso la columna se llama id imagen, porque así se llama la columna en mi tabla en SQL Server. Obviamente para poder hacer esa asignación tenemos que hacer un cast de este tipo de dato, en este caso a entero. Ahí tenemos un cast a entero. Luego agregamos coma y seguimos asignando el resto de campos. Por ejemplo, el campo nombre va a tener el valor que encontremos en el reader en el campo o columna que se llama nombre. Y aquí vamos a hacer una conversión a string. Y el último campo se llama image, porque así se llama en mi modelo, y este va a contener el valor del reader de la columna imagen de mi base de datos y obviamente convertido a string, porque es un varchar en mi base de datos. Y esto sería todo. Ya con esto estaríamos agregando registro por registro a nuestra lista imágenes. Por último, tenemos que retornar este listado, así que fuera del SQL command vamos a crear un viewBack. Crearemos un viewBack y a este lo llamaremos listado, y este contendrá la información de nuestra lista imágenes. Por último, hacemos un return a la vista. Y ahí tenemos. Esto sería lo que nosotros estaríamos utilizando para retornar el listado de registros a nuestra vista index en nuestra aplicación. Lo siguiente que pasaremos a hacer es crear los métodos o los action results para nuestros procedimientos CRUD, para el resto. En este caso voy a bajar un poquito aquí, vamos a crear el siguiente action result y este será un public iActionResult y este corresponderá al método crear, a la función crear. Este va a ser simplemente el método de tipo get, así que simplemente hago un return a la vista. Y ahora sí pasamos a crear el método de tipo post. Para esto tenemos que especificar el http post y crear el método iActionResult, que también se va a llamar crear, pero a diferencia del tipo get, el http post va a recibir un parámetro. ¿Cuál va a ser el parámetro que va a estar recibiendo? Pues va a recibir una instancia de mi modelo imagen, porque en la creación yo voy a necesitar registrar una imagen, registrarla con todas sus propiedades. Así que recibo esa imagen y obviamente a esta instancia yo le he llamado imagen. Luego dentro de este método vamos a hacer una estructura try and catch para un control de errores y en el try vamos a crear un array de tipo byte y a este yo lo llamaré bytes. Después de esto vamos a condicionar, vamos a empezar con las condiciones.
La primera condición va a ser una estructura if, donde simplemente de mi modelo imagen punto file yo voy a validar que si este es diferente a nulo y que también de mi modelo imagen punto nombre, el parámetro nombre, sea también distinto a null. Si son estos dos parámetros diferentes a null, nosotros podemos proceder con el registro. Caso contrario, pues no se va a proceder con el registro, así que aquí simplemente estamos haciendo una validación. Pese a que ambos parámetros en mi modelo permiten valores nulos, aquí yo los estoy validando. Eso es muy importante. Luego vamos a hacer un using y vamos a crear un stream, un archivo, una propiedad stream que yo voy a llamar fs de file stream, y este va a tener como valor mi propiedad imagen de mi modelo, el archivo file o la propiedad file y su archivo OpenReadStream. Luego dentro de este using vamos a hacer otro using, y en este using yo voy a crear una instancia de una clase llamada BinaryReader que voy a llamar BR, y este va a contener como valor en su inicialización el file stream que hemos creado previamente. Todo esto lo estamos haciendo únicamente para convertir nuestra imagen, la imagen que se cargue en nuestro formulario, convertirla a un formato de datos que SQL Server pueda almacenar. En este caso, que se almacene en una cadena de caracteres. Entonces, hechos estos dos using, ahora sí podemos pasar a asignar nuestra variable o nuestro array que se llama bytes, asignarlos con nuestro BinaryReader.readBytes, y entre paréntesis le asignamos el filestream.length. Pero obviamente esto va a necesitar un cast, porque el punto length puede variar. Entonces aquí simplemente hacemos un cast a un tipo de dato entero. Después de esto ya tenemos asignado nuestro bytes, entonces podemos asignar a nuestro modelo imagen, a nuestro campo image, asignarle una conversión a base 64 de mi array bytes, 0, bytes.length. Esta sería la asignación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay que recordar que al momento de hacer un registro, el usuario únicamente va a llenar dos propiedades. ¿Cuáles son? El nombre de la imagen y cargar la imagen. Pero la imagen no se está almacenando en la propiedad image de mi modelo. Si vamos al modelo, la imagen no se está cargando aquí. No se está cargando aquí, se está cargando aquí, en el iPhone file. Entonces una vez la cargamos aquí, hacemos la conversión y la asignamos a este campo. Ya con esto pues estaremos utilizando estos dos campos, y obviamente el ID imagen ese se asigna de forma automática. Entonces ya tenemos todos los campos llenos de nuestro modelo para proceder con la inserción. Por eso hemos hecho este proceso, hemos hecho una conversión. Ahora sí podemos pasar a hacer un using y proceder con el proceso de inserción a la base de datos. Esto lo hacemos creando un using SQL connection, que también llamaré con, lo inicializamos con nuestro contexto.conexión, y dentro de este using creamos otro using, y en este caso este using será un SQL command que llamamos cmd, lo inicializamos y lo vamos a inicializar con el nombre de nuestro procedimiento almacenado, que se llama ESP, insertar imagen, y obviamente nuestra conexión. Dentro de este using procedemos a especificar el command type de este SQL command. Entonces el command type en este caso es un store procedure, y este procedimiento sí requiere parámetros para su ejecución. Entonces especificamos el cmd.parameters.add, y entre paréntesis y comillas dobles especificamos el primer parámetro, que se llama nombre. Podemos especificar el SQL DB-type, que en este caso sería un varchar, y el punto value va a estar ubicado en nuestro modelo imagen punto nombre. Y lo mismo hacemos para el resto de parámetros, un cmd.parameters.add, entre paréntesis y comillas dobles el parámetro siguiente, que es el image o imagen, aquí me he equivocado, imagen, y este es un SQL DB-type también varchar, y su valor lo vamos a obtener de nuestro modelo imagen.image. Ahora, mencionaba que no hemos asignado nada a nuestro
campo imagen de nuestro modelo, pero a este punto donde se está realizando este SQL command ya está asignado aquí. Si lo vemos aquí, lo hemos asignado con una conversión a base 64 de nuestro file string, de nuestro arreglo bytes. Entonces ya a este punto ya está asignado, entonces ahí lo tenemos. Y estos son los únicos dos parámetros que mi procedimiento insertar imagen requiere. Entonces después de esto ya podemos hacer un open a la conexión. Podemos ejecutar el procedimiento almacenado y cerrar nuestra conexión. Y ahí ya tendríamos lo que viene siendo la inserción de datos. Ahora solo falta terminar el control de errores y hacer un return porque nuestro action result lo requiere. Entonces en el control de errores, aquí en el catch, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asignar un nombre a esta excepción. Le vamos a poner el nombre E, que es el común que se suele utilizar. Puede ser cualquier otro nombre. Y vamos a crear un viewback. Vamos a crear un viewback que se llame error y este va a contener el mensaje de ese error, de esa excepción. Y por último, si hay un error, pues vamos a retornar la vista. ¿Cuál vista? La vista crear únicamente. Pero caso contrario, si se ejecuta todo correctamente, vamos a hacer un return, pero en este caso un redirect to action para enviar a nuestro usuario al index. De esta forma, si el registro es correcto, lo mandamos al index. Caso contrario, se recarga la vista con el error. Así que este viewback.error nosotros lo debemos tomar en cuenta en nuestra vista de crear para poderlo mostrar en caso de error, que se muestre ahí el error. Así que eso no lo debemos olvidar para los siguientes, bueno, para cuando estemos trabajando con las vistas.